Estamos en penitencia, en un capítulo más, en un capítulo de esta temporada de Topo Chico, de este acto histórico, de este penal histórico que en algún momento fue considerado uno de los penales más sangrientos, digamos, de Latinoamérica. Tu testimonio es muy importante, Alex, porque nos vas a contar el principio, pero quiero empezar por conocerte a ti un poquito más. Cuéntame, antes de Topo Chico, ¿quién era Alex? Era una persona que me había casado en ese momento. Yo tenía en unión libre, trabajaba de chofer. Una persona que iba agarrando una responsabilidad que no lo esperaba, pero siempre me han enseñado que debo de tomar los toros por los cuernos. O sea, pero estuve en un mal momento y en un lugar, pues sí, ¿no? Pues no adecuado, ¿va? Y ya ves aquí 20 años de mi vida aquí encerrado. Se pagan las consecuencias. Pues sí, Vivías en unión libre. en unión libre. ¿Eres papá? Tiene una niña, ¿Qué edad tiene tu hija? lo que tengo encerrado. Lo que tienes encerrado. ¿Y la conoces? Sí. ¿Estás orgulloso de ella? ¿Cómo es difícil, verdad? Recordar cómo es difícil el encierro. A veces yo veo, Alex, que los jóvenes toman por hecho la vida y a veces nos damos cuenta demasiado tarde. Demasiado tarde. Es como si la madurez de la adultez llegara demasiado tarde a nuestra vida, ¿no? Conoces, valoras muchas cosas dentro del penal. Amistad, dinero, el amor de tu familia. Pierdes todo pierdes aquí. Cuéntame, Alex, ¿te acuerdas del día de tu detención? Fue el 17 de marzo del 2009. Cuéntame ese día. De hecho, cumpleaños mi mamá. Cumpleaños mi mamá y ese día fui a recoger a mi esposa porque iba saliendo de trabajar. Como ya era tarde, yo jalaba de chofer y como ya era tarde, nos regresamos y dije, no, pues me baño en la casa de mi mamá y pues ahí vamos a pasar el cumpleaños de ella misma, ¿no? Más que yo traía un carro de un amigo. Llego a la casa de mi mamá y llego con mi señora, mi hija recién nacida. En esos momentos que me estaba bañando, me suena el teléfono y era un amigo que me estaba esperando, que iba a recoger el carro. Y al momento que voy a dejar el carro fue ahí cuando nos detuvieron por la policía ministerial de secuestro y todo eso. Y ese día pues yo le dije a mi esposa, te regreso, voy a dejar el carro que me prestaron, no me tardo. Y esa tardada pues ya no volví. Ya no volviste. Ese día te ingresaron al Topo Chico. Duré 3 días después de cuando me detuvieron. O sea, estuviste en los separos ahí 3 días. Sí, sin comunicación, sí. Hasta que una hermana dio conmigo. ¿Cómo dio contigo tu hermana? Porque me anduvo preguntando a todos lados y tenía conocidos en la policía, hasta que ellos mismos le dijeron, no, ya estar allá, ve. Y ya me encontraron en la ministerial. ¿De qué te estaban acusando? De como unos 8 delitos. En ese momento. En ese momento. ¿Qué delitos te estaban aventando? Chantaje, de hecho me fui absuelto de eso, chantaje, pandillerismo, secuestro, armas, robo, casa de seguridad, de muchas cosas. Y al último me quedó en la primera instancia chantaje y pandillerismo y los íbamos a ir absueltos, pero una ampliación de demanda en otro juzgado fue
Pues sí, por lo que estoy ahorita, por privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro. Es el único delito que te quedó. Y robo simple, son 20 años, 3 días. Llegaste al Topo Chico en el 2009. 9. ¿Te acuerdas de ese día? Junio 19, Del 2009. después de... mi detención fue el 17 de marzo, en junio del 2009. Trata de platicarme cómo fue. En la entrada al Topo Chico, Todo, así. pues, fue algo nuevo. Pues es desde los separos, desde la ministerial se oían muchos rumores. ¿Qué tipo de rumores? Pues que adentro estaba pues más recio, más peligroso. En su momento, pues con el miedo, pero pues, ya no tocaba nomás de que entrar. En el momento que entré, volteas a ver todo el panorama del patio, el primer patio, portones, rejas, salones, campanas, iglesia, teatro, también es el primero que ves El teatro que estaba de en este la lado. esquina. Y luego la enfermería, y luego me meten acá a un lado con todas las escaleras, observación. Pues llegas y desconoces muchas cosas hasta que ya estás en ese momento adentro. ¿Qué desconoces? ¿Cómo era eso? Pues en entramos estaba muy tranquilo, pero pasaron 2, 3 horas y ya no era la tranquilidad porque fueron por nosotros. Nos robaron personas mismas dentro del centro. ¿Cómo era esa dinámica? Imagínate que estamos hablando con gente que nunca en la vida quizá ha estado en la cárcel o no entiende qué significa. ¿Cómo es esa dinámica? ¿Te asignaron un dormitorio? ¿Te pasaron primero a investigar o cómo? En el momento que entras a una instancia donde viven 60, 80 personas, en ese momento en el Topo Chico, se llamaba COC, pero llegué y me tocó en el suelo, dormir en el suelo. No cabían. No, pues ya éramos bastantes de los que... Ya habían 60, 80 y ¿cuántas camas? Pues arriba eran literas y abajo eran normales y lo demás dormíamos en el piso, unos 30 en el piso. Okay. Pues llegas y pues del susto y de la adrenalina no duermes y pues ves el movimiento de las personas y luego de repente llegan y te hablan, fulano de tal, y pues te levantas, ¿va? Y diciendo tú, pásale aquí, y te meten a un pasillo y de ahí te llevan a otro, ya ahí pues te meten a otro lugar. ¿Dónde te metieron? Pues en ese tiempo no conocía muy bien dónde eran, nomás vi que había tablas y había muchas cosas dentro de ese edificio. Ya después, ¿qué era ese edificio? Pues parte de mantenimiento. ¿Para qué te llevaron para allá? Para pues asignarme ahí. Darte la bienvenida. Sí. Poco del dilema y de lo que sí se escuchaba. Para ponerte un estate quieto. Pues sí. Pues que todo, como se le llama, extorsión. Y pues yo me pedían una cantidad que en realidad no teníamos. Bueno, no tenía en ese momento. ¿Y cómo comprobabas que no tenías eso? Pues eran golpes. ¿Y ese dinero que te pedían era nada más para estar ahí? ¿O para que te asignaran un dormitorio? Pues era por el delito, se supone que ellos son los que controlaban afuera. Okay. Y eran como una multa o algo así más o menos. O sea, básicamente el grupo en ese momento que controlaba, que en ese momento había bastante gobernabilidad en el penal, ¿no? Todavía no. Ahí todavía no. Todavía el 100% no, porque
todavía había reglas de la institución. Ok. Por eso las autoridades ahí todavía mandaban, se supone. Un poco. Más que después. Ya va después, ya. Ya no tanto, digamos. Ya, no, ya mejor, ya ni querías hablar, no querías a veces ni salir de tu distancia por evitar problemas. Entonces te pidieron un poco, es que creo que este concepto es muy interesante. De alguna manera tú, entre comillas, para no asimilar ni asegurar absolutamente nada, cometiste cierto delito y entonces tenías que pagar la cuota de ese delito que habías cometido en ese momento en contra del grupo que estaba al mando, digamos, en el exterior del penal. Exterior. O sea, como si no pediste permiso para secuestrar, entonces tienes que pagar una cuota, Sí, digamos. ellos lo que decían, pues, tú vienes por este delito y tenías que, pues ya ni cómo les pelear otra cosa que ni no lo hiciste, pero cómo lo compruebas. Entonces te piden una lana y ¿qué pasa después? O vienen a golpizas, buenos golpizas, tortura. Y pues ya no tocaba más que una o dos, era trabajar o pues sí. ¿Te pusiste a trabajar? En su momento, sí. ¿A qué te dedicaste en ese momento? Pues me pusieron de primero a barrer, a trapear distancias que no conocía yo, pero tenía que estar ahí. Luego me pusieron a vender un cajón de chicles, estar viendo quién entraba, quién salía. Halconeo, pues, ¿qué les dicen? No, son que sí. Son cosas y vas conociendo personas. Y pues vas cambiando, te van cambiando ellos mismos. Depende cómo te sientan de confianza y todo eso. Te van dando más privilegio. Un poco, no tanto, pero ya pasa el tiempo y te daban permiso de ir al cine, permiso de ir a hablar por teléfono, ya después de horas que no debes de estar en el patio. Y pues son situaciones que pues a lo mejor sí los valorabas en ese momento, pero ya cuando ves el otro lado de la moneda, estaba mal, pero de ahí era, ¿estoy bien o estoy bien para mi familia? Porque iba tu familia a verte todos los fines de semana, darle una sonrisa para que ellos supieran que estabas bien. Cuando quiero entender esto, Alex, ayúdame a entender. Tú cuando llegas al penal dices que había cierto orden, o más orden, digamos, que después. A ti te toca cuando el penal es tomado por la delincuencia organizada. Cuando llegaron, pues vamos a poner que agarraron poder. ¿Cómo se dio ese cambio, Alex? ¿Cómo es que quiero entender qué empezó a cambiar? ¿Cómo el gobierno le entrega a la delincuencia organizada el reclusorio? Pues empiezan con salidas. Antes de la lista de la tarde no podías salir al patio, nomás en tu pasillo, nomás en tu dormitorio, que tenías que estar a las 6 de la tarde pasada la lista y te quedabas en tu ambulatorio, pero podías andar ahí en tu pasillo porque no cabíamos. De hecho estábamos dormíamos en el pasillo, unos dormían en el pasillo, otros dormían dentro de las celdas. En el piso. Sí, entonces en esos tiempos las celdas vivían 6, 7 personas en cada celda. Okay. Y los demás vivíamos en el pasillo hasta el baño. Y pues para ir al baño tenías que cruzar todas las personas que estaban tiradas brincando hasta llegar hasta el último. Y los lavabos pues estaban hasta el último para lavar ropa y tender y todo eso. Era muy, muy diferente. Y luego a las 10 de la noche te encerraban. De hecho las televisiones no deben de estar prendidas. Te llegaba el celador y te la apagaba y que todo oscuro tenía que estar. Veían una luz y de volada en ese momento llegaban los celadores y ¿por qué está prendido aquí? Y te castigaban. Pues más como todo por el reglamento de ellos. Y luego, como vuelvo lo mismo,
vas pasando en las instancias, va pasando los meses, van cambiando a que ya puedes salir. Te quedas así como que de repente la puerta abierta y ¿cómo está esto? Y por la gente, pues a lo mejor se sintió cómodo en ese momento porque ya había libertad. Ya puedes ir el teléfono, porque una llamada telefónica tienes que anotarte desde las 6 de la mañana en un libro donde te daban permiso para ir a hablar por teléfono. Los propios custodios. Sí, para que ellos, fulano de tal, sorry, vas a hablar por teléfono, fulano de tal, te toca teléfono, fulano, te toca ir a la iglesia, fulano, te toca ir al teatro, en ese momento. Todo con orden, todo con horarios muy puntuales, Y se pasa el tiempo y pues se pierde todo eso, va perdiendo, ya no hay un orden de salida, un orden de, pues sí, de ir a un lugar, a la escuela, a la iglesia, al teatro, allá a jugar fútbol, porque es lo que más me gustaba, jugar fútbol. El campo de béisbol, pues tienes que trasladarte hasta mero atrás, en otra instancia. Y esa instancia, caminar hasta allá era más peligroso porque no sabías qué va a pasar en ese recorrido. Tus enemigos o amigos, si quisiste, si le caíste gordo a una persona. En ese momento, pues, como era yo, primero yo y siempre va a ser yo. Y vas caminando y pasan cosas y volteas a ver y no, volteas, mejor camínale porque no quiero problemas. O de repente ya no pasaba algo y no querías salir de la instancia por evitar o ver cosas que no querías ver. Son situaciones que nadie que nadie le deseo. ¿En cuánto tiempo se dio este cambio? O sea, ¿cuánto tiempo fue paulatino o realmente se empezó a notar muy rápido ese tipo de pérdida de control del Topo Chico? Yo digo que fue en pausas, no fue así tan de lleno. Fue poco a poco se fue metiendo. Ya se veían personas en grupos, andaban caminando y todo eso. ¿De qué año estamos hablando? En el 2009 para empezar el 2011, 2010. Okay. Ya en el 2010 ya era otra situación. Platícame en el 2010. En el 2010 ya era de los que lo que pasaba era exclusivamente para ti, no tenías que decir nada ni hablar porque en ese tiempo ellos tenían oídos y tenían, por todos lados tenían gente y pues no querías problemas a veces. A lo mejor pues casi la mayoría de los negocios eran de ellos. Para sobreventar o sobreexistir en ese momento tenías que trabajabas para vivir cómodamente, porque pues si no, pues tenías que tomar las consecuencias de situaciones incómodas que a ellos se les antojaba hacer. ¿Me puedes dar un ejemplo? ¿Cómo te diré? Situaciones vamos a poner deportivas. Ellos agarrando a los mejores jugadores. Jugadores que pues sí, que de verdad sí te lo jugaban y tú tenías un equipo, vamos a ponerle de población. En la hora de jugar y eso, si les ganabas, de repente en la noche iban, te robaban, te daban una zapateada o en el mismo campo te daban una cachetada y tenías que agachar la cabeza y seguir tu camino. Evitar esos problemas porque no sabías si la persona andaba de buenas o en ese momento ya el otro día ya no amanecías. Esas situaciones que ya mejor se perdió mucho de eso del deporte por lo mismo que no quieres salir, el trabajo, que vas a trabajar y te piden tanto dinero para ir a trabajar. No sale, mejor voy a estar trabajando de gratis.
Pero te obligaban a trabajar. En sí, sí. Pues la verdad sí. Hay muchos rumores de lo que se empezó a trabajar en el Topo Chico, manufactura de droga, temas de prostitución, las maquilas propias del Topo Chico y las empresas que estaban allá adentro tomaron el control eh, los propios dueños, digamos, o los que estaban en control del penal en ese momento. ¿Cómo era el ambiente adentro del Topo Chico en ese momento? ¿Qué actividades había puntualmente? Eh, ¿Qué te empezaba a resonar que había cambiado? la visita. La visita cambió mucho. Antes había un tiempo para la visita de hombres, la visita de mujeres, y luego se extendió. Situaciones para trabajar, tenías que ir con ellos, conocer a una persona de ellos para trabajar en la carnicería o en la imprenta o en la Isclera o en tapabocas. Todo pasaba por ellos antes de ser un negocio. Si quieres tener un negocio propio, chicles, vender cigarros y eso. No sé, no sé. Pues La, la, de alguna manera tenías que alinearte a fuerzamente sí. o te, o te, Era o te morías. Ahí no era opción, ¿no? Sí. varios amigos que no se alinearon o no se pusieron a la orden de ellos. Ahorita ya no están con nosotros. Amigos que empezamos casi juntos por la CAN. Vamos a poner desde que estamos aquí nos conocimos en COC. Conocimos, ya duramos varios tiempos en el mismo módulo, nos conocíamos su familia. Aquí la familia ya es tu amigo que tienes a un lado, el interno. Claro. Pasan muchas cosas porque son los primeros que, pues cuando hay una situación de un motín, son los primeros que nos protegemos porque ya nos conocemos en ese mismo rato. Porque son situaciones que vivencias que no se lo desea a nadie. Porque en ese edad no sabes si mañana o pasado ya no ves a tu familia, ya no vistes a tu hija, ya no vistes si te dijo papá o no te dijo papá, o ya no la vistes crecer. Tus papás los pierdes aquí porque yo, pues sí, desgraciadamente mi papá murió cuando yo estuve aquí encerrado. Y son situaciones que no se lo deseo a nadie. Empezó a haber mucha violencia en Topo Chico. Demasiada, demasiada. Y de hecho me tocó un motín de 2011. Los líderes se andan peleando, disputa. Por el penal. Sí, y me tocó que estaba yo viviendo en un lugar donde él vivía, pero la mayoría de las personas no trabajaban con ellos. Pero eran peras, eran manzanas. Por igual. Ahí no me preguntaban si sí o no. Te tocaban y salimos hasta golpeados, quebrados de las manos, tirados, señores adultos, que tú dices, no, ese señor no tiene nada que ver. Son situaciones que ya no se lo deseo a nadie. Muertos por aquí. Vas caminando y de repente un picoteado y no, hombre, no quieres ni detenerte. No. Caminabas. A veces quisieras contarlo o gritarlo o platicarlo con alguien y no puedes porque tenías que sonreír porque venía tu familia. Y ellos para que se fueran sin que, ¿cómo te diré? Sin un problema, sonreías. Aunque estuvieras mal o psicológicamente mal con algo que quieres decir o platicar, no podías porque tú querías que tu familia se fuera tranquila. Porque te dijeran, no, mi hijo está bien adentro, pero en realidad
pues en realidad no lo estás. Tantas situaciones o cosas que pasan y no lo puedes decir. Hay un momento que tienes que, pues, hablar porque no puedes. Y es duro. Es duro cambiar ahí dentro de la situación que estás. Hacerte más duro, no demostrar debilidad porque pesa dentro del centro. ¿Te tuviste que volver malo, Alex, para sobrevivir? Sí. Cambió todo mi estatus de situación que estábamos. Te tienes que defender porque vuelvo a lo mismo. Eras tú, primero tú y solamente tú. Porque aquí ya pues, estábamos a lo que ellos decían. En un pleito, pues menos. Tenías que protegerte con tus mismos amigos. O en ese momento, amigos de celda. Porque vuelvo en esos pleitos. Ahí hasta el que vendía chicles ya era de más. Se perdió muchas cosas. ¿Y las mujeres? Las mujeres. Conocí muchas amigas que estuvieron del otro lado. ¿Había convivencia con ellas en ese momento? ¿O empezaba a ver? En ese momento se empezaba apenas a haber convivencia en el cine, porque tocaba que el mismo horario era de las personas que tenían sus parejas adentro del penal. Ok. Podían ellos convivir más que todo con su pareja dentro de una institución. Era el permiso que tenían. Okay. Pero empezó a perder y empezaron a cobrar que por si conoces una persona de aquí al lado, que tienes que verla acá y digo que una mujer era más duro una mujer que un hombre. Son situaciones que yo digo que era más duro para ellas, porque yo digo que si no pertenecías a la mafia o algo, las prostituían para cubrir lo que ellos pedían. Cubrir cuotas. Por la distancia más o menos, para vivir ahí. Tenían que acostarse con personas que no conocen. Y esas son situaciones que... ¿Te tocó ver? Sí. Me tocó ver como unas 2 o 3 veces. Y pues ahí ¿Cómo violaban a las chavas? Para pagar cuotas. Pues la muchacha, pues ahí veías que cuando entraba llorando y salía llorando y a lo mejor te quedas callado y mejor te hacías a un lado, igual lo primero, mejor te salías a ver otras cosas que te retirabas en ese momento. Yeah. Te tocó un 2011, te trasladaron. Hubo un motín antes de que te trasladaran. Cuéntame de ese motín. En ese motín se andaban peleando 2 líderes. En esos tiempos uno porque vivía ahí donde vivía yo. Pues, pues entre ellos se tapiñaban, o sea, se guardaban en lugares donde era muy tranquilo. Con gente tranquila a veces que no tienen nada que ver, pero ellos vivían en esas instancias. La vivimos duras porque veías con personas con cuchillos y con tubos y con pues sí, con muchas cosas punzocortantes y pensabas que a lo mejor ese era el último día que ya no iba a estar con esa persona o con mis amigos. De hecho, en esos tiempos yo vivía con un chavo que era vamos a suponerle era persona distinta, gay, vamos a ponerle, y con él hice una buena amistad en forma de amigos y conocía a mi familia, conocía
Y él decía, él temblaba, decía, no, hombre, capo, ¿qué va a pasar? Le digo, no, le digo, pues no hay otra que defendernos. Si nos toca, prefiero, era la situación en ese momento de que si lloraban en mi casa o que lloren en la de ellos, prefería que lloraran en la de ellos. Ya no te tocaba de que nomás defenderte. Y ese día nos tocó. Yo alcancé a aventarlo porque vivimos en el segundo piso. Yo lo aventé, dije, aviéntate. Dije, ahorita me voy atrás de ti, aviéntate. Y cuando me aventé, me dieron un barrotazo en la cabeza. Cuando me dieron un barrotazo en la cabeza, empezaron nomás a ver donde empezaron a aventar los filerazos y me tocaron muchos que me los quité en la mano. ¿Qué son filerazos, Alex? Pues son con, pues, algo así con punta, algo así. En esos momentos, un cepillo de dientes. Vamos a suponer que cepillo de dientes, no, pero sí. Afiladito. Sí, me dejaron varios en las manos y al último alcancé a aventarme para el boca abajo, hasta abajo. Y otro amigo me recogió y dijo, camínale, vámonos, párate, porque aquí si te quedas nos van a matar. Empezamos a correr hacia afuera, en la estancia. Nos quedamos ahí por más o menos por la tienda. En la tienda había unos puestos de comida y nos sentamos. Por más que todo a escondernos de todo el movimiento que estaba pasando en ese momento. Empezaron a quemar la estancia donde vivíamos, perdimos todo. Y pues más adelante entraron las fuerzas estatales y otra golpiza. No preguntaron si tú participaste o no participaste. Y era otra golpiza y que tenías que aguantar amarrado, golpeado, picoteado. Y llegas y te llevan, de ese estar en ese rato nos trasladaron al hospital universitario. En el hospital universitario pues estábamos todos tendidos, unos con golpes en la cabeza, otros en el cuerpo, otros quebrados de las rodillas, otros quebrados. Pero ya no volví a ver a mi amigo. Lo mataron. Ya no supe de él. Ya en ese momento nosotros nos trasladaron al penal de aquí de Apodaca y empezamos de cero otra vez, perdimos todo. De lo poco que teníamos, empezamos de cero y empezar otra vida nueva. Son de miedo, ¿no? Los traslados. Algo dicen como mejor malo conocido que malo por conocer. Pues sí, porque empiezas una vida nueva. Nadie te conoce, nadie sabe de ti. Y aquí tienes que valorar la tranquilidad que te da empezar de cero. Porque aquí, cuando llegué yo aquí a Podaca era más diferente que en Topo Chico. Era más tranquilidad, pero en su momento también cambió. Pues el primer gran motín, digamos, de Nuevo León cuando se empezó a perder el control absoluto de los penales fue en el 2014 aquí, ¿no? Hubieron 44 muertos. 44. Aquí, en donde estamos ahorita. En el centro número 1. En el 1. En el 1 fue donde en ese también se puso gritos. Terrible. De los gritos se oían los gritos donde... Quiero hacerte, Alex, una última pregunta que es ¿cuál es el beneficio para la delincuencia organizada de tener control de un penal? ¿Por qué existe en México el autogobierno? Yo imagino que es el poder, ¿no? ¿Qué da ese poder en una cárcel? ¿Pensarías que en la cárcel ya no hay nada más? Que es lo último, donde puedes llegar. Es una institución técnicamente gobernada por las autoridades. Mi pregunta es, ¿qué se gana? O sea, ¿por qué es negocio? ¿Por qué es un área de oportunidad para la delincuencia organizada? Diría que mejor es por el poder y el dinero que se maneja, ¿no? ¿De dónde se sale el dinero? De los mismos personas privadas de la libertad. O sea, es un ciclo de extorsión con ustedes mismos. Con eso digo que sobreviven sobre nosotros mismos. De las personas que van llegando, que no sabemos si son inocentes o son culpables. Pero mientras estás pagando un delito que en realidad no lo hiciste. Pero
en ese momento, bueno, es el poder que a lo mejor ellos lo tienen de afuera, porque yo siempre he dicho que es una enfermedad. El poder es una enfermedad que no vas a poder, como una droga, que a lo mejor van a querer y querer más. Pero en ese poder te estás llevando mucha gente inocente que no tiene nada que ver a lo mejor con la delincuencia. Ahí estamos, Está es duro. muy dura. Y no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Gracias, Alex. Gracias por platicar con nosotros de esta primera etapa de cuando el narco toma control del Topo Chico. Gracias. Gracias.